bienvenidos, buenas noches a este jueves a las 8:45. Hoy es día jueves, soy Quique Godoy y hoy me acompaña don Cristian Castillo. Bienvenido a las 8:45 el día jueves, don Cristian. Muchísimas gracias, Quique, aquí acompañando y discutiendo un tema fundamental. Sigue la incertidumbre respecto de los datos y del proceso, creo que eso es importante debatirlo. Y vamos a compartir un poco con dos personas que pues han tenido ya algo de experiencia, algunas cuantas elecciones de por medio, y nos van a ayudar a establecer un poco acerca de este tema del proceso electoral, los gritos de fraude ahora, y especialmente esto del doble sistema de cómputo que dijo Manuel Valdizón y otras cosas de ese tipo. Para hablar de esto nos acompañan Eduardo Núñez, quien es director del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, NDI. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Y nos acompaña también Manfredo Marroquín, quien es coordinador de Mirador Electoral y director de Acción Ciudadana. Así que bienvenido, Manfredo. Quique. Hablemos un poco de este llamado, porque el concepto, lo que tenemos que poder entender es que esta vez es muy reñida la disputa entre el segundo y tercer lugar, pero es normal que el acuerdo final de las elecciones se dé 8 hasta 10 días después normalmente, simplemente por procesos, pero sin embargo eso hace que de todos modos alguien venga y grite que hay fraude y que hay doble sistema de cómputo. ¿Qué piensas en general de ese llamado, ese señalamiento que se hizo hoy, Manfredo? Pues mira, me parece que es un señalamiento sin fundamento, fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de razón, fuera de contexto, porque si alguien tuvo ojos en el proceso electoral fue el líder, porque fue el único partido que logró cubrir las 19.580 juntas receptoras de votos, y si sus fiscales no vieron el fraude en la mesa, entonces sí estamos, o sea que por donde él diga que hubo fraude no le va a encontrar el fundamento a ese señalamiento. Yo sí creo que si algo deberían de aprender los políticos en Guatemala es que el sistema político electoral guatemalteco, si para algo es bueno, porque para muchas otras cosas sí falla y no es tan bueno, es para el día de las elecciones. Es un buen organizador y es un buen contador de votos. Tiene muchos defectos más que él pudo haber señalado, como por ejemplo no controlar el financiamiento de las campañas, que precisamente él es el señalado por gastar sobre el techo establecido, el acceso a los medios de comunicación. Es decir, hay muchos otros temas en donde sí se puede señalar al sistema electoral, pero en fuera de lugar. Don Eduardo, una elección totalmente fuera de lo que habíamos visto en las 7 anteriores, principales incidencias, elementos que pueden haber influido en este resultado que vemos ahora de un candidato que encabezaba la intención de voto y que queda en el tercer lugar. Bueno, mira, hay algunos elementos, digamos que podríamos decir diferentes, ¿verdad?, en este proceso, y algunos factores que han tenido efectos diferentes también. Cuando nosotros empezamos a diseñar los programas de observación electoral hace como un año y poco más atrás, nosotros identificábamos 3 grandes factores de riesgo a los que había que ponerle atención. El primero era el impacto de la violencia y la conflictividad sobre el proceso electoral. El segundo, el impacto del financiamiento, la duda sobre las fuentes y el gasto electoral con poco control o sin control, como con el tiempo se demostró. Y finalmente el elemento que hemos llamado en Guatemala judicialización del proceso electoral. Estos 3 factores de riesgo, digamos, tuvieron comportamientos diferentes a lo largo de este proceso, cuando uno se remite, digamos, a los datos específicamente. Por ejemplo, en el caso de violencia y conflictividad, el Tribunal Supremo Electoral en su momento proyectó que 74 municipios eran de alto riesgo. Pero el segundo dato era más preocupante, 145 municipios tenían riesgo medio. Entonces estábamos hablando que 2/3 partes de los municipios podían enfrentar algún tipo de situación de riesgo compleja. En la práctica, los datos de una instancia de coordinación en donde se reúnen los distintos actores que acompañaron el proceso, hablan de que 78 municipios se vieron afectados durante el proceso. De esos, 49 tuvieron problemas la jornada electoral y 39 postelectoral. Cuando lo comparás con 4 años atrás, vos decís,
la violencia se mantuvo como un factor de riesgo, pero tuvo una incidencia menor. Hay que profundizar, por supuesto, porque como en todo el tema de la forma en que se clasifican los incidentes, ¿verdad? Y dependiendo de quién lo clasifica puede generar digamos, una cierta duda razonable desde la perspectiva metodológica, pero en términos generales ahí hubo, digamos, una mejora. Ahora, el llamado, el grito de fraude, como gritar fuego en medio de un cine, viene derivado del efecto que tuvo en los resultados que esperaban, la expectativa que tenía en todo caso Manuel Valdizón. Puede ser, Manfredo, que simplemente la forma en que ellos lo vieron venir, las evaluaciones, las mediciones que tuvieron, no les mostraron lo que pasó en los últimos 15 días, un mes probablemente, con ese desgaste tan fuerte contra el sistema en general, y que al no haberlo podido medir, hoy se sorprenden demasiado del resultado. Mira, yo creo que si hubo un fraude desde la perspectiva, como lo señaló Manuel Valdizón, yo creo que el fraude se lo hizo su equipo de estrategia. Porque efectivamente él, en todas las encuestas que vimos a lo largo del último mes y medio, él venía en franca debacle, venía en picada, y todas las encuestas coincidían en eso. Entonces, si su equipo no le hizo ver cuáles eran las causas, las razones, los motivos por los cuales él estaba cayendo en las encuestas, yo creo que ahí sí él tenía que haber hecho, ahorita si a alguien le tiene que le rinda cuentas de qué pasó, no es al sistema electoral ni al tribunal electoral, es a su equipo de estrategia, porque evidentemente lo sigue engañando. Sin embargo, Manfredo, ha habido una, digamos, contabilización de votos lenta en el último, pongámosle 5% del total de mesas escrutadas. ¿Puede eso incidir en algo para una declaración como esta del día de hoy del señor Valdizón? No, definitivamente que no, porque nosotros en el conteo rápido que hacemos, que es muy exacto, dicho sea de paso, advertimos el domingo en la noche, cuando entregamos el resultado al Tribunal Supremo Electoral, advertimos que había un empate muy cerrado y que eso iba a tener como consecuencia que tenemos que esperar hasta que la última acta sea recepcionada en el flujo de información del cómputo. Y eso estaba advertido, y más si a eso le pones todas las incidencias que hubo gente que tuvo problemas para transmitir las actas, pues ahí está la explicación. Claro que no es fácil explicarle eso al público, porque la gente quiere un resultado y quiere saber ya. Pero como la elección está tan cerrada, y yo creo que esto es una lección aprendida también para el Tribunal Supremo Electoral, que ya tenemos que tener escenarios donde las elecciones son apretadas y tener ya protocolos establecidos para trabajar bajo esos escenarios. Porque yo creo que ese es el... Hay tres características de esta elección, Eduardo, que la hacen muy diferente a otras. Una es un estudio que terminó de hacer ahora Cristian hoy durante el día, que lo vamos a hablar más adelante a las 10 p.m., pero una es que, a pesar de los llamados de que no se votara, votó más gente que en cualquier otra elección históricamente, incluyendo la primera que hubo en Vinicio Cerezo. En segundo lugar, el que ganó la primera vuelta sacó menos de 25%. Primera vez que sucede en toda la historia. Y lo tercero es que el segundo y tercer lugar están tan cerca. Esas tres son características inéditas en ninguna elección en Guatemala. Eso quiere decir que parte de lo que decía Manfredo, hay una como dinámica nueva en el electorado, y esta cuarta, la que vamos a hablar más adelante, es que hay una rápida urbanización de la población que hace que entonces los paradigmas tradicionales del voto rural profundo, el voto urbano y demás, han cambiado sustancialmente y no lo vieron los partidos. O sea, esas tres características que te digo, la urbanización, no la vieron los partidos, Eduardo. No, eso ni los encuestadores. Ni los encuestadores. No, eso es correcto. Mira, cuando uno analiza en frío los datos, digamos, esta elección hubo llamados a no votar. Y el llamado a no votar no tuvo efecto, como decís, hubo un incremento de un 1 y pico % en relación con la elección anterior, y un poquito menos en relación con la del 85, que había sido la históricamente más alta, con una participación de 69.5. Hubo llamados al voto nulo y voto blanco, y tenemos menos voto nulo y blanco en esta elección que en la de hace 4 años. ¿Verdad? Es un dato que es interesante. Además, hubo el elemento, digamos, de enojo social
acumulado que fue atribuido a lo largo de todo el proceso por múltiples analistas, fue caracterizado como un fenómeno urbano. Sin embargo, es evidente o que hay un proceso de urbanización acelerada de algunas áreas del interior, o que sencillamente la nueva dinámica de los medios de comunicación, y especialmente de las redes sociales, tiene mucha más penetración de la que nos imaginamos, y efectivamente llegó al interior. Pero era muy difícil medir el efecto de eso para cualquier estratega. Por eso ustedes también vieron que en esta elección hubo menos encuestas, comparativamente que antes. Las encuestas bien armadas, digamos, bien las fundamentadas. encuestas de profundidad. Entonces, aquí lo que tenemos es una situación, digamos, en donde hay cambios en las preferencias, en la forma en que se estructuran las preferencias electorales de los ciudadanos, en un país en donde además, al no haber partidos históricos estables e institucionales, las preferencias siempre son difusas o volátiles. Eso se acrecentó, una parte por la crisis, una parte por actores que llamaron a comportamientos electorales no tradicionales, y otra parte, en buena medida, por la emergencia de actores no previstos, como en este caso la figura de don Jimmy Morales, ¿verdad? Don Eduardo, a partir de eso, precisamente, ¿cómo se explica que Manuel Valdizón, en lugar de pasar a segunda vuelta como primer lugar, está prácticamente quedando fuera de la segunda vuelta electoral en un tercer lugar que pareciera que fue no solo rechazado en lo urbano, sino también en lo rural? Sí. Bueno, cuando de las pocas cosas claras que habían antes de las elecciones, uno percibía que al final era una carrera entre tres, y era una competencia que respondía a tres dinámicas diferentes. Una tenía que ver con un partido con fuerte presencia y organización, pero que además tenía una alta disposición de dinero. Los datos de Mirador Electoral sobre gasto hablan de que el partido que más gastó concentró un 48% del gasto electoral en publicidad a precios de mercado. O sea, gastó casi el 50% del total. O sea, gastó prácticamente más o igual que todos los otros partidos juntos. El segundo actor en competencia era un partido que apostaba a la organización, aunque tuvo menos disposición de recursos de la prevista, pero era, digamos, un partido que es más o menos estable dentro de lo que puede ser estable en un sistema como el guatemalteco, ¿verdad? Y que ha demostrado cierta capacidad de reorganización en el tiempo y de expansión. Y el tercero era un actor que no es partido, sino que se monta sobre la ola del enojo social y la reacción antipolítica. En ese escenario, como decíamos desde hace meses, la mesa estaba servida para que lo que los politólogos llaman un outsider pudiera venir a desacomodar ese grado de preferencias electorales. A mí me parece que al irrumpir un outsider que competía en un espacio en donde los otros dos competidores eran débiles, especialmente el voto urbano, en un contexto de creciente urbanización, bueno, eso hace que la competencia por el voto rural, la Guatemala profunda, como se le llamó por otra figura política en el país, digamos, estuviera mucho más repartido. Cuando hicimos el conteo rápido de resultados, lo que encontramos fue muy interesante. En el estrato urbano de la ciudad, el triunfo del candidato Morales fue absolutamente contundente, ¿verdad? En el estrato urbano medio, digamos, ¿verdad? Las ciudades medias, también ganó don Jimmy Morales, y ahí tuvo un mejor desempeño Manuel Valdizón que Sandra Torres. Pero en el estrato rural más profundo, ahí ganó con 4 o 5 puntos de diferencia la UNE, por encima de el candidato Valdizón y un desempeño más modesto de Jimmy Morales. Aquí ante lo que estamos es a un reacomodo de los pesos electorales del territorio y una transformación de las preferencias electorales. Basado en eso, Manfredo, una de las quejas que planteaba Manuel Valdizón es que era imposible que no hubiera voto en línea en el área rural. Yo hice unas investigaciones, Cristian hizo otras, las que yo hice, me arrojan que en las áreas más rurales, por esa Guatemala más profunda, se votó en línea por la UNE. En las áreas rurales, digamos, no tan profundas, pero siempre rural, aldeas pequeñas, se votó en línea Valdizón. La diferencia es que el área rural profunda y el área rural intermedia son pequeñas las poblaciones, y aunque sacaban 60% de voto, el total del voto es muy pequeño. Sí. Y en las áreas urbanas, las medianas y las grandes, ganó abrumadoramente Jimmy Morales, que son las áreas donde hay mucho más población. Entonces, se te empieza a dar una dinámica territorial que decía Eduardo, que eso tiene confundidos
a los mismos miembros de los partidos. Y ese es el dilema en el que está ahora Manuel Valdizón, porque él dice, es imposible, el voto rural no vota cruzado. Y tiene razón, no votó cruzado, pero no fue ese su problema. Fue que un Abraham Rivera, que ganó la alcaldía de Escuintla, bien ganada, le dio solo 12-13% del voto a Manuel Valdizón en el municipio de Escuintla. Entonces ganó la alcaldía Abraham Rivera, pero no le dio los votos que necesitaba él para poder ganar. O los 8 alcaldes del área metropolitana que ellos consideraban que iban a ganar, los grandes, solo ganaron los pequeños. No ganaron Misco, no ganaron Villa Canales, no ganaron Amatitlán, no ganaron Guatemala, no ganaron los otros que eran grandes. Y eso es lo que te genera. Sí, yo lo que creo es que los partidos trabajaron, a excepción de Jimmy, digamos, que estaba sobre la ola del outsider, del cambio, trabajaron sobre esquemas del pasado, tradicionales. Y efectivamente hay una movilidad muy grande en el escenario político y también social. Y creo que, por ejemplo, Líder trabajó también sobre la Guatemala antes del 25 de abril. Entonces él seguía haciendo campaña como que si nada hubiera pasado, como que si esos que se reunían en la plaza eran un grupúsculo de gente que insatisfecha siempre y que no quería los partidos tradicionales, pero yo creo que ellos siguieron su falta de conexión con la realidad, creo que los hizo seguir estrategias que habían funcionado en el pasado, ¿verdad? Porque sí funcionaron en el pasado y eso fue, ese funcionamiento estático de ese sistema político fue el que nos hundió también como país. Señores, aprovechando la experiencia de ambos escenarios de segunda vuelta, ¿qué podemos esperar las y los ciudadanos en lo que queda de campaña? Una campaña que va a ser corta, muy contundente, digamos, muy de trabajo fuerte de los dos partidos, que pasen a segunda vuelta. ¿Qué podríamos esperar en los 3 escenarios posibles? Bueno, mira, las profecías se las dejo a Manfredo en esta materia, pero yo creo que vamos a una elección nueva, una elección diferente, que no necesariamente se deriva de los comportamientos que vimos en primera ronda. Creo que en alguna medida, al menos uno de los candidatos, como él mismo lo ha reconocido, concentró en un antivoto hacia una figura que pareciera que no va a estar, aunque todavía tenemos que resolver el tema con certeza de la segunda ronda. Pero digamos la tendencia... Pero la tendencia apunta a eso, ¿verdad? Al desaparecer el factor, digamos, que genera el voto en contra, eso puede generar un realineamiento, ¿verdad?, de cierto tipo de preferencias electorales. Aquí vamos fundamentalmente a ver si pesa más, otra vez, el enojo social o la organización. Pero acabas de dar ciertos datos y te los recuerdo ahora en este esquema. Donde ganó Sandra Torres fue la Guatemala más profunda, más rural. Sí. En las áreas semiurbanas o incluso urbanas, Valdizón quedaba segundo. Sí. Sandra tercero, lejano, y primero Jimmy Morales. Sí. ¿Cómo te juega eso en una jugada donde ese voto de Valdizón no es necesariamente voto de Sandra? Seguía, o sea, no votó por ella a pesar de todo esto. Y sumándole a eso, ¿podrá haber una baja de la participación electoral en ese mismo espacio geográfico? Mira, tradicionalmente tenemos un 10% menos de participación en las segundas rondas en comparación con la primera. No recuerdo bien los datos, pero me parece que el voto rural es un voto que funciona en clave de organización, lo que aquí llaman acarreo, pero es organización, capacidad de movilización de los partidos. Va a depender mucho de cómo se posicionen los poderes regionales. Permítame dar un paso atrás. Uno de los rasgos más notables que tiene Guatemala es que a carencia de partidos nacionales se acentúan liderazgos territoriales muy fuertes. Y en esta elección vimos que en términos generales esos liderazgos territoriales siguen teniendo vigencia, independientemente de que hayan enfrentado denuncias, de que sean percibidos como parte de un sistema que algunos segmentos de la sociedad quisiera dejar en el pasado. En términos generales vemos que tienen preeminencia, siguen teniendo preeminencia. La pregunta es, ¿a qué van a jugar esos varones que son los que mueven? En una Guatemala en donde el sistema de partidos tiende a feudalizarse en territorios, me parece que la clave es qué papel van a jugar ellos. Basado en clientelismo. Basado en, bueno, si me permiten decirlo, espero no sonar muy cínico,
El clientelismo ha sido la gasolina con que los sistemas de partidos funcionan en toda América Latina. Y Guatemala no es la excepción. Pero se te está rompiendo ese esquema ahora por la persecución contra los corruptos y demás. Y es parte del por qué el sistema tradicional no funcionó. En alguna medida, pero acuérdense que estamos en un momento de cambio. Transición. Hay gente que dice, bueno, Guatemala ya dio un salto cualitativo en la conciencia de sus ciudadanos. Yo creo que eso es una afirmación... Esto apenas empieza. O sea, esto apenas Muy empieza. prematura. Sí, falta ver y falta que madure, digamos, ese tipo de línea, cambios. Manfredo, lo que preguntaba Cristian, ¿cómo ves esos modelos? ¿Se aprende tan rápido para adaptarte para esos 40 días que quedan ahora de campaña? Mira, yo coincido con Eduardo en que es una nueva elección, toda segunda vuelta es una nueva elección, es una nueva estrategia, es un nuevo escenario, ya no hay que competir con tantos, solo un rival, hay muchos temas que son distintos. Pero lo que yo creo que tiene de característica esta segunda vuelta es que sí hay una ola sobre la que se montó el primer lugar, que es Jimmy Morales. Yo creo que si él es un buen surfeador y se mantiene en esa ola, tiene el triunfo asegurado. Pero sabemos que no tiene mucha trayectoria política, que no tiene mucha experiencia, y aquí es donde se va a poner a prueba si él tiene condiciones reales de ser un político exitoso para ganar una elección presidencial y si tiene condiciones también para gobernar Guatemala. Entonces yo creo que va a depender mucho de su desempeño, porque yo creo que la UNE, que es un partido con más experiencia, digamos que ya estuvo en el gobierno, puede tener una excelente estrategia, un excelente aparato organizativo, pero no está en la ola. Y ese es, para mí eso hace la diferencia. Entonces, si el otro se cae de la ola, es probable que la UNE pueda hacerle la competencia difícil. Pero si se mantiene en la ola, pero eso va a depender mucho y está mucho concentrado en el papel de Jimmy, porque él no tiene partido. Esa es la verdad. Cambio, la UNE puede contar con una estrategia más organizativa, más programática, más de otros elementos. Y debería de apostar al contraste. Exactamente. Ese es su único Y chance. UNE, en todo caso, sí tiene un voto duro y lo demostró. Sí. Jimmy Morales no tiene un voto duro, tiene un voto blando que se arrimó por esta ola que estamos hablando. En voto volátil que lo tiene que asegurar en esta segunda Todo vuelta. voto de outsider es siempre volátil e inestable. Lo mismo puede ir a votar, que puede quedarse en la casa viendo un partido de fútbol, que puede votar nulo, que puede votar blanco. Entonces va a depender mucho. Tuve la oportunidad de conversar con don Jimmy en algún momento de la campaña y él dijo que él reconocía que el único recurso auténtico que tuvo su partido era él. Entonces que era el recurso que utilizaba con intensidad. Gracias, Eduardo. Gracias, Manfredo, por habernos acompañado. Vamos a ir ahora con Juan Carlos Sandoval para que nos cuente qué dicen, qué reacción tienen las redes sociales ante este tema. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias, Quique. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes esta noche. Nos dice la ingeniera María del Carmen Aceña: la gente votó por personas, no por símbolos. Hay una ciudadanía más educada e interesada. Ha aumentado lo urbano, es lo que nos dice la ingeniera Aceña. Si la segunda vuelta se llegara a decidir por la moneda, el perdedor diría que la moneda tiene doble cara. Zulema nos plantea: ya basta de excusas, excepto en su derrota, y quien realmente ganó fue el pueblo minor. El señor Valdizón nunca se dio cuenta que sus acciones lo enterraban políticamente. Herbert: el fraude podría estar en invalidar a la UNE para darle lugar al líder. Aquí se cocen habas, señores, es lo que dice Herbert. Y Rosa: este señor está dando patadas de ahogado. Además, ella y del supuesto segundo lugar, ¿hay diferencias?, pregunta la señora Conde. Esta noche estaremos tratando el tema. Fraude Valdizón será nuestro hashtag para que usted lo comience a utilizar. Fraude Valdizón. Ese será nuestro tema principal esta noche a las 10 p.m. Antes, una segunda entrevista con Quique y Cristians. Siga con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.